Todos los 9 de noviembre la Iglesia Católica celebra la dedicación de la Basílica San Juan de Letrán, que fue el primer templo material abierto al culto público que tuvo la Iglesia Católica. Recordemos que en sus inicios los cristianos eran perseguidos, martirizados y debían reunirse en casas de familia, pero en el año 313 llegó la paz y la Iglesia pudo actuar en la sociedad, recibió este regalo de un lugar que era una familia de apellido Laterani, y así se construyó ese primer gran templo dedicado al Salvador. Pero luego, como estaba el bautisterio, se empezó a honrar a San Juan el Bautista, y había también los monjes que estaban allí en la basílica, que eran dedicados a San Juan Evangelista, y por eso comenzó a llamarse la Basílica de San Juan y de Letrán, precisamente por el apellido de la familia a la cual pertenecía ese lugar. En ese sitio vivieron los papas durante 1000 años, los primeros años del cristianismo, y luego ya después ellos se retiran a Aviñón, y más adelante, cuando regresan, se establecen en la Basílica de San Pedro. Pero como tal, esta basílica siempre ha sido la catedral del Papa. Hubo algunos sumos pontífices que pensaron en volver a vivir allí, pero le dijeron que no había practicidad, entonces se quedaron en el Vaticano. Esta celebración nos hace pensar en lo que significa una dedicación de un templo, que es la consagración a Dios. Ese lugar está enteramente dedicado a lo sagrado, a honrar, a alabar al Señor. Ya en el Antiguo Testamento eso lo hizo Salomón con el templo de Jerusalén. Ese templo que, como vemos en el Evangelio de hoy, había sido profanado por personas que lo habían convertido en lugar de comercio, y vemos cómo Jesús actúa purificando ese templo. El templo material, que es el signo de otro templo. El principal es el templo que es Cristo, como lo vemos en el Evangelio de hoy. Cristo, que es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Pero también, como vemos en la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que todos nosotros, por el bautismo, somos templos del Espíritu Santo. Esto nos hace reflexionar sobre nuestra identidad como templos que constantemente tenemos que alabar a Dios, honrarlo con nuestro cuerpo. De ahí la importancia de cuidar el cuerpo en lo espiritual y también en lo físico. Bueno, muchas veces se nos habla de llevar una vida saludable, con alimentos adecuados, ejercicios físicos, y bueno, eso es importantísimo, pero no descuidar la otra dimensión del cuerpo, que es la espiritual, el alimento constante del alma y la purificación de todo aquello que puedan ser vicios, adicciones y todo lo que pueda apartarnos de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Pero también hay algo muy importante, que es tener mucho cuidado en nuestra mente, a ver qué pensamos, porque eso también influye muchísimo en nuestro cuerpo. Y darnos cuenta que a veces hay cuestiones que nos roban la paz y nos roban ese orden interior. Por eso es que tenemos que aprender a discernir cómo los pensamientos a veces quieren llevarnos por caminos de tristeza, melancolía, ansiedad, miedo, rencor, odio,
podemos pensar cuando estamos solos. Y hemos de aprender a trabajar esos pensamientos y preguntarles, ¿vos sos de Cristo? Y si no sos de Cristo, si no me conducís a Cristo, si no me conducís a la paz del Señor, no te recibo, no te acepto. Yo recibo solo aquellos pensamientos que me van a conducir a la gloria de Dios, a honrarlo con mi cuerpo. Vamos a pedir en este día al Espíritu Santo que actúe en nuestros corazones y que sepamos llamarlo muchas veces cuando nos veamos tentados a obrar de una manera distinta a lo que Dios quiere, porque en definitiva lo que hemos de hacer con el templo que somos cada uno de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que también tengamos en cuenta que el templo lo formamos todos nosotros, que es la comunidad eclesial. Y ahí que tenemos que cuidar tanto la vida comunitaria, pensar que en la iglesia no somos islas, sino que somos una familia, la familia de Dios. Y por eso hemos de procurar siempre la unidad, el bien de todos. Vamos a pedir hoy esa renovación en nuestra vida y en nuestras comunidades eclesiales. Que así sea.